Posiciones. La posición del paciente en la cama es esencial para conseguir su comodidad y un correcto alineamiento corporal. El cambio de posición en la cama puede ser a veces el único ejercicio que pueden permitirse algunos pacientes. Por ello, debería realizarse de forma sistemática y concienzuda. Se recomienda cambiar la posición corporal cada 1 o 2 horas. Fijar un esquema horario es un buen modo de comunicar al personal cuándo debe realizarse el cambio y qué posición debe escogerse. Se empieza a las 12 en punto con el decúbito supino. La relación entre los componentes corporales es la misma que la del alineamiento en la bipedestación, con la salvedad de que el cuerpo está en un plano horizontal. Al utilizar esta posición deben tenerse en cuenta 2 cuestiones básicas: la presión sobre el cuerpo, allí donde las úlceras por decúbitos suelen aparecer, especialmente en el área de la base de la columna vertebral, y la presión ejercida por la ropa y la gravedad, que fuerzan al pie a la flexión plantar. El decúbito supino se estabiliza de la siguiente forma. Coloque una almohada debajo de los hombros, cuello y cabeza, procurando mantener un buen alineamiento. Esto impedirá la flexión del raquis cervical. Si no tiene saquitos de arena a su disposición, pueden improvisarse 2 rodillos trocanterios enrollando 2 sábanas juntas para conseguir la consistencia necesaria. Doble las sábanas en sentido longitudinal y colóquelas debajo de las caderas. Empezando desde cada extremo, enrolle las sábanas en dirección al paciente. Observe que bien se corrige la rotación externa de las caderas. Coloque un pequeño cojín debajo de la región lumbar para dar soporte a la lordosis lumbar. Un pequeño cojín o rodillo debajo de los muslos mantiene un discreto grado de flexión de las rodillas. Evite la presión en el área poplitea, ya que podría comprometerse el aporte sanguíneo. Los talones pueden elevarse colocando un pequeño rodillo debajo de ellos. Un tablero forrado aplicado contra las plantas de los pies evitará la flexión plantar. Los miembros superiores deberían ser paralelos al cuerpo. Utilice pequeños cojines bajo los antebrazos si es necesario. Finalmente, coloque los rodillos de las manos. Pueden obtenerse a base de paños bien enrollados y asegurados con esparadrapo. Con ello conseguiremos mantener los pulgares en ligera abducción y oposición. Tras 2 horas, el paciente está ya preparado para el cambio a la posición de decúbito lateral. En esta posición, la caída del pie no es un problema, puesto que este no es empujado por la gravedad como lo era cuando el paciente reposaba sobre su espalda. Sin embargo, hay un problema cuando se permite la rotación interna del hombro y brazo de arriba, con el fin de mantener el alineamiento corporal. Esto tiende a interferir con la respiración. El decúbito lateral se consigue colocando un pequeño cojín bajo la cabeza y el cuello, de manera que el cuello quede en extensión. Coloque el brazo inferior del paciente bien alejado del cuerpo y flexione el codo del brazo superior, de manera que descanse alineado con la cabeza. Dé soporte al brazo superior con un cojín grande. Flexione ligeramente la rodilla inferior. Coloque 1 o 2 almohadas grandes bajo el muslo, pierna y pie de la pierna que queda debajo. Esta postura evitará la rotación interna y la abducción del fémur. Una almohada grande doblada a lo largo dará soporte a la espalda. No se necesita gran esfuerzo para cambiar la posición desde el decúbito lateral al decúbito prono o posición cara abajo. Es particularmente útil en pacientes con escaras por decúbito o que se prevea que van a desarrollarlas si permanecen en decúbito supino o lateral.
Esta posición la utilizan a menudo los niños y los adultos como una confortable posición para dormir. Es la única posición, aparte del decúbito supino, en la que el paciente no precisa tener flexionadas las caderas. Por esta razón, se recomienda como una posición alternativa para pacientes que deben permanecer largo tiempo en la cama, ya que mantiene un alineamiento normal de las caderas. Algunos pacientes doblan uno o los dos brazos por encima de su cabeza. La estabilidad en el decúbito prono se consigue de la forma siguiente, colocando un pequeño cojín debajo de la cabeza. Debajo del abdomen se coloca una pequeña almohada. Con esto conseguimos varias cosas: dar soporte a la curvatura lumbar, facilitar la respiración, soportar parte del peso de las mamas en las mujeres. La presión en los dedos de los pies puede evitarse de dos formas. El paciente puede ser colocado de manera que los dedos de los pies caigan de forma natural por fuera del borde del colchón, o puede colocarse una almohada grande bajo las piernas con el fin de conseguir lo mismo. La posición de Sims es similar al decúbito lateral y será el próximo cambio a realizar a las 8 en punto. Se utiliza frecuentemente en pacientes inconscientes porque facilita el drenaje de las secreciones desde la boca. Constituye una posición confortable para muchos otros pacientes, incluyendo mujeres en los últimos meses de embarazo. En esta posición, el peso es soportado por la espina ilíaca anterior, el húmero y la clavícula, más que por la espina ilíaca posterior y la escápula. En la posición de Sims, el brazo inferior del paciente está detrás suyo y el brazo de arriba está flexionado a nivel del hombro y codo. Ambas piernas también están flexionadas frente al paciente. La de arriba está más flexionada por la cadera y la rodilla que la de abajo. Para estabilizar esta posición se coloca un cojín bajo la cabeza. Esto podría omitirse en presencia de drenaje procedente de la boca. El brazo superior se apoya en una almohada grande para reducir la rotación interna. La abducción y la rotación interna de la cadera se evitan colocando una almohada grande aquí. Utilice más de una si es necesario con el fin de mantener un alineamiento correcto del tobillo. La última de las posiciones básicas del cuerpo es especialmente cómoda para pacientes con disnea. Reduce la presión ejercida por los órganos abdominales sobre la cavidad torácica y permite un funcionamiento efectivo del corazón y los pulmones. También permite mayor confortabilidad para comer y conversar. La de Fowler es una posición de semisentado con la cabecera de la cama elevada por lo menos 45 grados. Dos adaptaciones comunes de la posición de Fowler son la semi-Fowler, que consiste en una elevación de la cabecera de la cama de 40 grados aproximadamente, y la de Fowler alta, en la cual la cabecera se elevará hasta casi los 90 grados. Los pacientes que adoptan cualquiera de las posiciones de Fowler normalmente requieren almohadas de apoyo para mantener un correcto alineamiento corporal. Los problemas que se presentan en estos pacientes cuando falta dicho soporte son: convexidad posterior de la curvatura lumbar, hiperextensión de las rodillas, rotación externa de las caderas, presión en los talones, flexión plantar de los pies, agotamiento de la musculatura de los hombros y flexión de muñecas y dedos. Para proporcionar soporte a estos pacientes, coloque un pequeño cojín o rodillo en la región lumbar. Luego ponga almohadas para estabilizar la columna dorsal y cervical y la cabeza, de manera que no se produzca flexión o hiperextensión del cuello. Una toalla de baño doblada debajo del muslo proporciona una ligera flexión de las rodillas. Para descargar la presión en los talones, coloque una toalla enrollada o un cojín bajo los tobillos.
Un tablero forrado mantendrá los pies en dorsiflexión. Coloque saquitos de arena junto a las caderas. En las extremidades superiores, las almohadas pueden liberar de peso a los hombros y dar soporte a las muñecas. Finalmente, coloque los rodillos para las manos. Utilizando esta variedad de posiciones de manera sistemática, minimizará la posibilidad de complicaciones que pueden afectar a un paciente confinado en la cama. Proporcionarle un buen soporte incrementará su comodidad y bienestar y facilitará su rehabilitación.